al tema de la marihuana. Y creo que todo lo que está acá lo habrán escuchado 2 millones de veces, y si lo potenciamos de vuelta en un plazo determinado de tiempo, hace esa construcción de un imaginario. De que estamos hablando de una droga inocua, de que no hace nada, de que tiene propiedades curativas, y resumiendo, fumarse un porro está bárbaro, o sea, ya está perfecto. Y empecemos a desmitificar un poquitito, ¿no? El tema de que la marihuana no es adictiva. 1 de cada 4 pacientes de tratamiento celular lo hace por su adicción a la marihuana. Son personas que ya partieron de ese uso ocasional, recreativo, diciendo yo esto lo controlo, yo puedo manejarlo, y terminaron en tratamiento. Adicción, o sea, no es que adicción, la persona que necesita fumar marihuana para, digamos, poder estar bien. Y fíjense que es droga de inicio en el 60% de los casos. Fíjense de vuelta ese amigo que dice, che, probate una, todo bien, bueno. Se inician con eso y después pasan a modalidades más duras, policonsumo y demás. Otro factor, el tema de qué marihuana estamos hablando. La marihuana que se fumaba hace 30 años atrás, la que consumía Bob Marley, no es la misma marihuana que ahora. ¿Por qué? Porque se ha modificado el principio activo, que es el THC en la planta, se ha modificado. Y de hablar de un componente, digamos, de un 3% aproximadamente, que era aquella marihuana, hoy estamos hablando de porcentajes del 20%. Y si uno entra en las páginas, digamos, especializadas en el consumo y en el tema de la cultura canábica, ya hay semillas que ya prometen un efecto de hasta más del 30%. Cuando Esteban habla de la sustancia, es la sustancia, por decirlo así, la que pega, la que le produce el efecto. ¿Sí? Eso es lo que Esteban está diciendo que ha sido potenciado. ¿Sí? Saquen la cuenta, o sea, fumarse un porro antes implicaba un 3% de THC. Eso sería la década del 70, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Claro. O sea, sería como fumarse una puntita hoy. Exactamente. O sea, fíjese la proporcionalidad, ¿no? O sea, la dosis umbral que se plantea actualmente, hoy por hoy, con un solo porro está superada. Cuando hablamos de tenencia de un solo porro, bueno, ya estamos superando la dosis umbral de lo que se planteaba, o sea, hace tiempo atrás. Tal es así que, por ejemplo, Gran Bretaña, que había pasado la marihuana, hay diferentes listas de control de lo que son estupefacientes. Por ejemplo, que son 1, 2 y 3. Y allá el correcto allá sabes, de las más controladas por su efecto a la C, porque son más inocuas. Gran Bretaña había pasado a la marihuana, la había colocado en la lista C porque consideraba que era una droga inocua. Dado los efectos, casos de esquizofrenia y un montón de cuestiones más, tuvo que rever esa decisión y la pasó de vuelta a la lista B. Gran Bretaña, Europa. Sí, que nosotros vemos tanto Europa y miramos caso de Holanda, de Portugal, bueno. Gran Bretaña decidió eso, y no fue porque sí, fue porque el porcentaje, ¿sí?, de THC fue modificado. Y no es la misma droga, no es la misma sustancia que consumía antes. Algunos dicen que es una nueva droga, y le ponen el título de nueva droga. De nueva droga. Sí. No es la misma que era. No es la misma antes, exactamente. Y el otro tema, también escuchamos 20 veces que fumarse un porro tiene bondades terapéuticas. Que en Estados Unidos se está autorizado la cuestión medicinal. Vamos a un caso puntual, un ejemplo que siempre utilizo. La aspirina, ¿sí?, la aspirina se obtiene de la corteza del sauce blanco. Cuando uno le duele la cabeza, no agarra la corteza del sauce y la mastica, se toma una aspirina. Bueno, acá es lo mismo. Históricamente el tema de la marihuana o el consumo de marihuana terapéuticamente hablando se asoció a paliar los efectos de enfermedades oncológicas, la cuestión más el tema antiemético, vomitivo, ¿no? Pero lo que hablamos cuando hablamos de propiedades terapéuticas es que a partir de un proceso de laboratorio se aísla el componente activo de la marihuana y se transforma en una medicina, en una cápsula, en un medicamento. O sea, fumarse un porro no es la bondad terapéutica, no es masticar la corteza del sauce blanco. O sea, seguramente del THC se obtiene un medicamento que sirve para eso. Y que hoy por hoy ya la medicina encontró alternativas mucho mejores para paliar sus efectos que ese componente, digamos, usado en medicina, digamos, en medicamentos. Pero cuando está mal comunicado, lo que tenemos justamente es falta de precisión, confusión
Y aceptación, porque yo estoy convencido que fumarse un porro tiene bondades terapéuticas. No puedo decir que no, y eso es lo que se ha instalado a lo largo de los últimos tiempos. El tema de las estadísticas es otro tema también que los diarios necesitan mucho. Necesitan el último dato, la última información precisa. Quiero mostrar en qué punto está Argentina comparado con, o quizás Santa Cruz, si está primero, está segundo, está cuarto, porque gusta comparar. Las estadísticas no están hechas para eso. Las estadísticas están formuladas justamente para corregir una política, para ver en qué está fallando, para reformularla, para afianzarla, para ver si hay que trabajar más en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Para eso son las estadísticas. No para que un diario, cada vez que sale el informe de la ONU, diga Argentina, primero en el consumo de cocaína de América, por ejemplo. Que aparte es un error porque toman información vieja, es una cuestión siempre complicado salir a explicar, pero cuando el daño está hecho y ya la tapa está hecha, pues uno sale a explicar cosas que ya está construido el daño. Pero por eso digo, o sea, el tema de mostrarlo como un campeonato no nos lleva a ninguna parte. Mostrarlo como un ajuste de políticas está bastante más cercano a lo que pretendemos. Y después el tema de las estadísticas, hablamos de X cantidad de usuarios de Paco, X cantidad de consumidores de marihuana, pero eso nos lleva a una gran abstracción, porque detrás del número hay una persona, y los medios muestran el número, no la persona, y estaría muy bueno aprovechar que detrás del 8,4% de estudiantes que dicen haber fumado marihuana en el último año, según la encuesta 2009, también mostremos el caso de ese chico, o el caso de la madre, que explica los problemas que le genera en su vida cotidiana que su hijo consuma marihuana. Porque también tiene su fin preventivo didáctico. No solamente mostrar estadísticas, es mostrar también el otro lado, el valor social de la información que tenemos que ir construyendo, ¿verdad? Porque, como digo hoy también, ¿no? Cuando uno lo personaliza y pone a una persona, y no un número, yo sé que es un problema de todos, no es un problema de un número en definitiva. O sea, lo personalizo, hay una madre, un chico, una persona que consume. Muestro el problema alejado de estadística, porque la estadística en definitiva no nos dice nada. No nos dice nada. Vamos a avanzar, es un video de lo que se llama datos estadísticos, eso lo pueden profundizar en la página, lo incluyen únicamente como una referencia estadística de cómo estamos funcionando actualmente, lo que son la encuesta de estudiantes de nivel medio, en sustancias, y la otra, la primera tabaco del cual está invertida, en realidad el cual es la primera de tabaco de segunda, pero también. Esto es lo que nos muestra que la población, la inicial, la de enseñanza media, frente a lo que es esta encuesta de población general, que es de 16 a 65, los números no son iguales, porque son poblaciones diferentes. Fíjense el consumo de marihuana en población de 16 a 65 es 3,7, y fíjense que está bastante estabilizado. Compárenlo, ¿se acuerdan con el anterior? Fíjense, marihuana muy bien. Porque son dos poblaciones diferentes. Los jóvenes son nuestra población más vulnerable. Es donde apuntan los mensajes, donde apunta la publicidad. Entonces fíjense donde también tenemos que trabajar. Y es lo que le decía, la estadística para qué sirve, para eso. O sea, para ver eso que estoy contando. Un poco también el ejemplo que veíamos también en el video, el tema de construir la marginación y la exclusión, ¿no? O sea, cuando mostramos eso, mostramos a la chica, yéndose. Reeditamos esa asociación que veíamos antes, ¿no? Del adicto como marginal, como delincuente que afrenta contra nuestra integridad social. Y son estereotipos, son construcciones permanentes que hacemos del adicto. El adicto siempre es el marginal, el adicto, o sea, es el pobre, el que no está incluido. Y creo que hoy la modalidad de consumo, la gente, el público, hoy por hoy, o sea, se ha masificado en un montón de cuestiones. O sea, no es pobre solamente el que consume. En Buenos Aires ya tenemos casos de consumo de Paco en clase media, cuando el Paco fue siempre eternamente una droga de la pobreza, entre comillas. Bueno, ya hay diferentes casos. O sea, no todos los que consumen son pobres, son marginales. Hay digamos, sin número de cuestiones que hacen a esta forma de ver el tema, que hay que empezar a trabajar para no contribuir al rechazo social hacia un colectivo. Y el tema de generalizar lo mismo. Es cierto, hay una gran cantidad de jóvenes que los fines de semana salen y consumen. Pero también está estandarizado y creemos que hoy la juventud hace eso. Hoy los jóvenes salen, se emborrachan, se revientan a trompadas en los boliches
Y el otro lado no está, la otra foto, ¿de acuerdo? Nos quedamos con esta foto. Y esta, la cantidad de chicos que realmente eligen divertirse sin alcohol, no está bueno mostrarlo como un ejemplo también de que se puede ser parte de un grupo o pertenecer a un grupo sin necesidad de consumir sustancias. Sería bueno empezar a no generalizar tanto y mostrar la otra cara de un problema. Los casos de éxito. Hace tiempo que venimos escuchando, que otra vez la guerra contra las drogas se ha perdido, el paradigma actual de lucha contra la droga está perdido y tenemos que ir hacia un esquema innovador, ¿sí?, en el cual se ponga el eje el narcotráfico y, digamos, el Estado no se involucre en la vida de las personas. Y todos ponen como ejemplo el caso de Holanda. Holanda es el caso, digamos, paradigmático de todos aquellos que promueven la despenalización de las drogas. Sin detenerme demasiado en el caso de Holanda, que está en revisión por los efectos contrarios que trae. Y el tema portugués también. Portugal hoy por hoy es el ejemplo también a seguir. Yo siempre pongo como ejemplo, Portugal tiene el tamaño de la provincia de La Rioja. Chiquitito. Tiene un presupuesto de 70 millones de euros para una población de 10 millones de personas. Hablo exclusivamente en atención de adicciones. O sea, ¿cómo podemos comparar nosotros Argentina con Portugal? ¿Cómo podemos extrapolar un modelo portugués con tremendo caudal que se vuelca? Aparte, incluso, parte de lo que se recauda por el juego se vuelca a la reducción de adicciones. Pero ¿cómo podemos pasar nosotros a pensar que podemos hacer un esquema portugués? Creo que es una locura pensarlo de esa manera. Y el mensaje en realidad es, y cuando estuve en Montevideo también invité a la gente a hablarlo y a pensarlo de esa manera. Uruguay está avanzando en un esquema bastante cercano a lo que es una legalización. Quieren permitir que la gente pueda tener plantas en sus casas. Yo los invité a todos, es decir, hoy el mundo nos presenta una oportunidad como región de pensarnos como región, como una sur. Todo lo que hagamos en función de legislar en este tema, no podemos hacerlo aisladamente. Pensémoslo en bloque, porque supongamos poblaciones fronterizas, Fray Ventos, Gualeguaychú, Colón, Paysandú, que son ciudades que están unidas por un puente de 40 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Cómo puede impactar una despenalización, una legalización de la marihuana en Uruguay y en Argentina? Yo imagino la persona que vive en Argentina que tiene su plantación de marihuana sobre el puente. O sea, creo que va a ser muy complicado si no empezamos a armonizar un poco la legislación y si no nos ponemos todos de acuerdo a nivel latinoamericano qué se penaliza, qué no se penaliza. Porque de vuelta, pensemos, acá también en Latinoamérica tenemos a los tres principales productores de coca en el mundo y a uno de los principales productores de marihuana como es Paraguay. También tenemos un problema nosotros como, digamos, presión sociopolítica a nivel continente como para decir, no, bueno, yo despedir, yo no, ya voy, claro. Es complicado. Hay que la materia prima la hacemos nosotros, la fabrican y estamos hablando de penalizar, me parece que no es criterioso. Hay que armonizar y pensar de vuelta. No se pueden extrapolar soluciones, cada uno debe pensar su identidad después de un debate serio. Y eso me lleva al último punto de aquí, que es el tema del marco legal actual, que como decía Jorge antes, la gente está convencida que está despenalizada la droga. Y hoy por hoy, al margen del fallo Arriola, que fue el fallo, digamos, que declaró inconstitucional el artículo 14 de la ley, digamos, como no se puede prohibir, no se puede penalizar la tenencia de drogas porque va en contra del artículo 19 de la Constitución, relaciones privadas de los hombres, etc. No es más que un fallo que sienta jurisprudencia, pero hoy por hoy la ley, la 2377, sigue en vigencia y sigue penalizando el consumo, sigue prohibiendo plantar marihuana, no como dijo Zaffaroni. Está perfecto, todos pueden tener una plantita de marihuana en los balcones. Cuando yo leo eso multiplicado en todos los medios, yo estoy convencido, porque lo dijo, no lo dijo Montoto, lo dijo el juez de la Corte, que podemos todos tener una planta de marihuana, pero la ley actual no lo permite. Entonces, hay una realidad, o sea, yo tampoco puedo negarla. El año que viene tenemos que sentarnos a poner sobre la mesa un problema que es un fallo, digamos, cierta jurisprudencia, un fallo de la Corte, y una ley actual. Evidentemente tenemos que revisarla. Pero también a nivel mundial se habla mucho de legalización, que es tranquilo que acá no se habla de legalización porque sería una locura, se habla de despenalización.